Hermanos míos, hoy quiero hablarles sobre el poder de las palabras. El poder de las palabras. La neurociencia ha demostrado que las palabras que dices, las palabras que escuchas, tienen un poder increíble sobre nuestra mente. Las palabras pueden no solo describir la realidad, sino que pueden moldear tu realidad. Las palabras hacen influencia directa en tus emociones, en tu salud mental. Las palabras, con palabras puedes edificar tu vida, pero puedes destruir tu vida. Con tus palabras puedes desarrollar un gran matrimonio, pero puedes destruirlo. Puedes fortalecer tu autoestima con palabras de autovalía. Por eso es importante las palabras que soltamos de nuestra boca. Hay gente que se están quejando constantemente. Mi abuela, ya ella descansa, siempre estaba en una pura queja. Todo le venía mal, todo le venía mal. Se hacía calor porque necesitaba frío. Cuando pasaba el frío porque necesitaba calor. El caso es que siempre estaba en una pura queja. Y esa actitud la llevó a acarrear diferentes enfermedades. Porque la persona que habla constantemente negativo de sí mismo, del clima, de lo que sea, vive pronunciando palabras negativas, finalmente tiene propensión a enfermedades mentales, su defensa autoinmune disminuye y no funciona igual. Por eso Dios en la palabra, allá en la Escritura dice que siempre tengamos actitud ¿de qué? De agradecimiento, porque el agradecimiento tiene que estar siempre en nuestra boca, no la queja. Por eso dice Pablo, no sean quejosos, sino vengan a Dios con actitud de gracia. Y también puede moldear nuestro cerebro. Estaba aquí leyendo sobre la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro de adaptarse a cambios, a nuevas emociones, a situaciones difíciles. Y esa neuroplasticidad es la que hace posible que el cerebro funcione como una plastilina, que se va moldeando de acuerdo a experiencias, al aprendizaje, a las emociones. Pero esto no es algo que los científicos descubrieron ahora por primera vez. Ya esto, la Biblia, miles de años atrás, se adelantó y lo dijo. Voy ahí a Proverbios, por ejemplo, leerle algunos. En el libro de Proverbios está preñado esto, dice Proverbios 15:1. Miren el poder de la palabra. La blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir, ¿qué cosa? El furor. Es importante cómo respondemos, cómo actuamos en momentos de crisis, en discusiones con nuestra pareja, por ejemplo. Si usted grita, su pareja es muy probable que ella grite. Si usted hable bajito, es muy probable que su pareja hable bajito. Dice Proverbios 12:18. Hay quienes hablan como dando estocadas de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. Aquí el llamado está en procurar ser un estanque de palabras de aliento más que de maldición. Un estanque de palabras de sabiduría que sean medicina al alma de otras personas que vienen acá buscando tranquilidad, paz, o quizás se acercan a usted para encontrar también un ayo de tranquilidad, un hálito de paz, de seguridad, de calma. Entonces, las palabras que decimos tienen un impacto sobre esa persona y la podemos edificar o la podemos destruir. Por eso es lo importante de cuidar nuestras palabras. Proverbios 16:24 dice, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Y Proverbios 18:20-21 dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida está en el poder de la lengua. Miren qué importante. La muerte y la vida está en el poder de ¿qué cosa? De la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Los grandes hombres de fe del pasado también tenían este conocimiento, este principio en mente. Recuerdan allá en Éxodo, cuando se le puso la situación difícil al pueblo de Israel. Y entonces tenía de frente el Mar Rojo como una frontera marítima.
De cada lado tenía unas montañas, unos cerros que era imposible cruzar, y atrás tenía su pasado viniéndole encima. Tenía al pueblo, al ejército de Egipto para acabar con ellos, no era para darle caramelos ni chocolate. Y en medio de esa situación difícil, ahí se levantó Moisés y no fue a una esquina para hablar con Dios bajito. Y empezó, ni tampoco hizo una oración en su mente. Por si algo sale mal, bueno, pues entonces no queda mal él ni Dios. No, el hombre se paró delante del pueblo, levantó sus manos y oró pidiendo la intervención divina. Mientras el pueblo se quejaba, el líder, en este caso Moisés, clamaba a Dios. Y entonces Dios abrió el mar. Palabras correctas en fe, conectadas con la fe. Elías, cuando van allí a la escena, cuando estaba Elías en ese monte con aquellos profetas del diablo, profetas de Baal, pidiendo que interviniera fuego para quemar el sacrificio, Elías comenzó a burlarse y cuando llegó su momento, ¿qué hizo? Oró en el pensamiento para por si Dios no hace nada, bueno, pues entonces no sucede nada. No, el hombre habló con sus palabras, con su boca. Y dijo, Señor, muéstrate. Y hizo una oración pública y el Señor entonces, ¿qué hizo? Consumió el sacrificio. David iba a matar allá en el libro de Samuel a Nabal y a toda su familia. Y fue solo por las palabras de Abigail que no cometió tal pecado. Eva cayó en pecado, ¿gracias a qué? A las palabras del diablo. Y claro, ella le hizo caso, pero fue por medio de palabras que el enemigo la hizo caer. Y puede ser que en esta mañana esté hablando para alguien que por medio de palabras el diablo lo está o la está tentando para caer. Cuidado lo que escuchas, cuidado a quién escuchas, cuidado lo que hablas y con quién hablas. Porque dice la misma palabra, el mismo Jesús en el libro de Mateo dice que de toda palabra ociosa que sale de nuestros labios daremos cuenta. Tenemos que cuidar nuestras palabras. Y bueno, finalmente Dios, dando el ejemplo de esto, todo el acto creativo de Jehová lo hizo por medio de ¿qué? De sus palabras. Nada ocurrió hasta que Dios habló. Por eso, la palabra es poder. Dios dijo y fue hecho. Dios dijo en Génesis, por ejemplo, y dijo Dios, hágase la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, produzca el campo hierba verde, y fue así. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y fue el hombre un ser viviente. Nada ocurrió hasta que Dios lanzó su palabra. Ahora, en el caso de nosotros, los seres humanos, tenemos un privilegio que no tiene el resto de la creación. ¿Y sabes cuál es? Ok, Dios habló y creó por medio de su palabra, pero en el caso de nosotros, nos mordió con sus manos. Eso no sucede con ninguna otra cosa en medio de la creación. Por lo tanto, como Dios nos creó por medio de sus manos, heredamos parte del poder de ese Dios que nos creó. Nuestro cuerpo, tu cuerpo, está lleno de las huellas del Salvador. Por eso tienes que entender que eres alguien importante para el reino. Oh, pastor, pero cometí tal error. Los errores que has cometido hasta este momento, si usted se arrepiente, ya no tienen importancia. Usted pida perdón a Jesucristo en el nombre a Dios, en el nombre de Jesucristo. Rectifique su camino y siga adelante. Porque usted es una figura preciosa en las manos de su Creador. No dejes que el enemigo coloque o convierta tu cerebro en un depósito de pensamientos y palabras negativas para engañarte, porque no es así. Cada vez que venga una palabra de mal o una frase negativa o alguien no puede, le dice, ¿sabes qué? Te equivocaste de persona. Yo soy un hijo del Dios Altísimo. Por mi sangre corre el ADN de un campeón. Tengo herencia de mi Padre Celestial y soy un hijo coronado de gloria y honra. Jesús, Dios, es escudo alrededor mío. Dice el salmista, Jehová es quien levanta mi cabeza. ¿Alguien tiene que decir amén? Palabras de autoafirmación que te eleven. Nadie tiene el derecho, nadie, de decidir quién eres por medio de palabras. Nadie tiene el derecho de decir qué serás mañana por medio de palabras. Y heredamos parte del poder
de esas palabras. Heredamos de Dios el poder de razonar. Heredamos de Dios el acceso a crear a partir de la creación de Dios, o sea, recrear. Heredamos de Dios el poder de tomar decisiones. Heredamos de Dios los sentimientos, el poder de análisis y también heredamos parte del poder de nuestras palabras, al punto que el mismo Salomón dice que en tus palabras tienes el poder de la vida y ¿de qué? Y de la muerte. Familia, y eso se refleja no solo en las Escrituras, sino también en nuestra calidad de vida, porque nuestra calidad de vida generalmente o en gran por ciento depende de las palabras que decimos. Fíjense, no hablo ni de comentarios, no, hablo de las palabras que decimos. ¿Qué cosa estás diciendo? ¿Estás usando palabras de afirmación? ¿Estás hablando en fe o en derrota? Hay gente que ya va a Dios mismo a hablar con Dios y ya va con un no en la cara. Hay gente que ya, hay veces que vamos a la oración y ya vamos derrotados, seguros que Dios no va a hacer nada. Entonces nos escudamos con ese escudo de si es tu voluntad. Y aunque es verdad que las oraciones, la respuesta generalmente depende de la soberanía de Dios, también gran parte de la respuesta de esas oraciones depende de nuestra fe, de las palabras que usamos con Dios. Jesús dijo, si crees le dirás a esas montañas, muévase y se moverán. Si tuvieras la fe del tamaño de ¿qué? ¿Y sabe por qué Dios? Lo estuve comentando en la Junta hace un mes o 2 meses. ¿Sabe por qué Jesús usa el grano de mostaza? Jesús le estaba hablando a campesinos. Resulta que el grano de mostaza tiene características que son únicas de ella. Una semilla de mostaza, muchos dicen que es porque es la semilla más pequeña. No, Jesús no está hablando del tamaño de tu fe. Jesús está hablando de la calidad de tu fe. La semilla de mostaza es la semilla más fuerte entre todas las semillas. La semilla no hay, esa mostaza ni con martillo se parte. Así tiene que ser nuestra fe. La puedes meter en el fuego. La puedes meter en el fuego. Y aunque le meta fuego, no se deshace. Esa es la semilla de mostaza. Cuando pasemos por las dificultades, cuando pasemos por pruebas difíciles, por la crisis, Jesús te invita, ten la fe como una semilla de mostaza. Fíjense, no dice del tamaño de, no, dice cómo, estableciendo un aspecto comparativo. Otra cosa de la semilla de mostaza es que es la única semilla en el mundo que no admite injertos. Usted puede injertar, yo en el patio de mi casa tengo, que me sorprendí, tengo una mata, un árbol pequeño que para cada limones y para cada limas. Oh, riquísimo, es un injerto. Pero la semilla de mostaza no admite esa adulteración. La semilla de mostaza no se puede, es la única en el mundo que no se puede injertar. Y así tiene que ser nuestra fe, una fe pura, una fe consagrada, una fe única, que no admita la incursión de elementos extraños ajenos a los propios elementos que Jesús pone en nuestra vida espiritual. Por eso, si tuvieras la fe como una semilla de mostaza, dirías a esa montaña, córrete y te obedecería. Lo que está diciendo también de Jesús aquí es que si hay montañas en tu vida que no se han movido, no es únicamente por la soberanía de Dios, no, sino es por nuestra calidad de fe. Y parte de nuestra calidad de fe se alimenta de la palabra que escuchamos. Dice la Biblia, la fe viene ¿por qué? ¿Y qué se escucha? ¿Palabras? Por oír la palabra de Dios. ¿A qué estás dedicando más tiempo? ¿A oír qué? ¿La palabra de Dios que edifica o a oír las palabras de quien te quita, quien te drena las fuerzas? Cuidado a quien escuchas. Cuidado lo que escuchas. Date el lujo de escuchar palabras edificantes, palabras que te aporten, palabras que te ayuden, que aumente la fe, porque en dependencia de lo que consumas, ese será el resultado de tu fe. Si consumes palabras chatarras,
tendrás una fe chatarra. Pero si consumes palabras de calidad, tendrás una fe de calidad. No se consigue un sueño correcto con palabras incorrectas. No se consigue, no se sostiene una amistad saludable con palabras descuidadas. No se puede ejercer un buen liderazgo con palabras intactas. No se puede lograr un negocio exitoso con expresiones sin cuidado. Cuidado lo que dices, cuidado lo que escuchas. Los ejemplos son muchos que demuestran que realmente la calidad de nuestra vida depende en gran por ciento de la calidad de las palabras que escuchamos y que decimos. Que tus palabras estén de acuerdo con las palabras que Dios dice en su palabra, con los principios bíblicos. Dice Romanos capítulo 10, verso del 8 al 10, dice, Romanos 10 a partir del verso 8 dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti, oye, está la palabra. Romanos capítulo 10, verso 8. Cerca de ti está la palabra, en tu boca, ¿y dónde dice? En tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice el 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí hay una evidente relación bien intrínseca, bien estrecha entre lo que dices y lo que sientes. Dice Pablo, se confiesa, dice que la palabra debe estar en tu boca, pero también en tu corazón. Y cuando la Biblia dice corazón se refiere a tu mente. En África se entiende, esto es traducido no como corazón, sino como estómago, porque ellos entienden, como nosotros entendemos que las emociones y los sentimientos salen del corazón, ellos entienden que sale del estómago. Allá diría, la palabra debe estar en tu estómago, ¿no? Así que hay en esta mañana personas con estómagos más vacíos, que tienen más espacio para más palabras, pero hay almuercito ahí al lado. Pero dice que la palabra debe estar en tu corazón, pero debes confesar, dice el texto, con tu boca y creer con tu corazón. Lo que dices define lo que está dentro de ti. Tu boca se llena de todo aquello que hay en tu corazón. De lo que más hablas, es eso de lo que más nutres tu mente. Si tienes palabra de Dios en tu boca constantemente, de eso te estás nutriendo. Dice Mateo, capítulo 12, verso 33 en adelante. O haced, dijo Jesús, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o sean el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. El hombre bueno del tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mira qué interesante. Bueno, aquí el árbol, aquí lo que dice Jesús es que el árbol es el corazón, o sea, tu mente, y los frutos es lo que dices. Pero hay algo interesante aquí en el verso 36. Y dice Jesús que de toda palabra ociosa. ¿Qué cosa es algo ocioso? Que no produce. Fíjense, hay que tener cuidado hasta de lo que decimos. Porque fíjense, no está hablando de mentiras, no. Está hablando de palabras ociosas que son dichas por gusto. Cosas que a veces uno dice y evidentemente no tiene ningún resultado. Es algo ocioso. De toda esa palabra ociosa que decimos en conversaciones, en la casa, en la familia, en el trabajo, donde quiera, de esas palabras dice Jesús que daremos cuenta. También el mismo Cristo en el Sermón del Monte habla de la importancia de las palabras y de las ofensas.
Pablo no solo nos habla de la importancia de las palabras, sino que Jesús además establece una conexión entre las palabras y tu corazón. Amigo, la manera en que nos conectamos con Dios es por las palabras. Y la manera en que nos conectamos con los hombres o con los demás es con las palabras. Tira para atrás para que vea. Seamos honestos, tira para atrás para que vea. Y recuerdes que toda aquella vez que te conectaste de Dios fue por tus palabras. Fíjense, fue porque dejaste de hablar con Él. Fue porque dejaste de hablar de Él. Fue porque dejaste de alabarle a Él. Y con el ser humano pasa igual. Cada vez que se rompe una conexión con otro ser humano, generalmente es por tus palabras, por mis palabras. Cuando se rompió tu conexión con tu esposa o tu esposo, ¿por qué empezó todo? Las palabras lo complicaron todo. Una cosita así se puso increíblemente grande porque lo complicó todo las palabras. Las veces que perdiste el trabajo fue quizás por lo que dijiste, la manera en que te referiste de la puerta, al vecino, a lo que sea. O sea, una palabra áspera, una palabra sin tacto, algo mal dicho, puede cerrarte una puerta o puede abrirte miles. La calidad de tu vida depende de la calidad de las palabras. ¿Quieres un buen matrimonio? Constrúyelo con tus palabras. ¿Quieres amistades sólidas? Construídelas con tus palabras. ¿Quieres un futuro distinto? Construídelas con tus palabras. Ahora, aclaro, porque hace años hay un movimiento de la nueva era que se llama la ley de la atracción. Y aunque es cierto psicológicamente hablando, la ley de la atracción es una ley psicológica. Existe la ley de la atracción. Los iguales se atraen. Eso es lo que dice la ley. Ahora, la mentira de esta ley de la atracción llevada al campo espiritual es que si tú dices cosas, bueno, pues llegarán, atraerás esas cosas para ti. Y en gran medida eso no es cierto. Pero hablando espiritualmente es totalmente incierto. ¿Por qué digo en gran medida? Porque si quieres construir un buen hijo, no lo puedes hacer con palabras negativas. ¿Quieres un buen hijo? Resalta lo bueno. ¿Quieres un buen matrimonio? Resalta lo bueno. ¿Quieres relaciones sólidas? ¿No tienes nada bueno que decir de tu amigo? Pues no hables. Porque vas construyendo relaciones por medio de lo que dices. Y en el campo espiritual hay un dato aquí interesante. Y es que yo puedo estar aquí la mañana entera, mi amiga, la mañana entera hablando que voy a tener un Mercedes-Benz del año, que es mi carro favorito. No sé si lo podré tener algún día, ¿no? Pero me encantan los Mercedes y lo voy a tener parqueado de afuera. Y puedo estar 20 años hablando con ustedes lo mismo y nunca el Mercedes-Benz tenerlo parqueado afuera. Porque mis palabras por sí mismas no tienen poder en el campo espiritual. La única conexión, la única manera en que mis palabras en el campo espiritual adquieran poder es únicamente conectándolas, enchufándolas a la fuente de todo poder, que es Jesús. No hay otra fuente. No hay otra fuente. Si la pones o si la enchufas equivocadamente, tendrás frutos. Tus palabras destruyen o edifican. Dice el Salmo 91, y con esto termino. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice el 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Pero miren la secuencia. Yo diré, luego Dios hace. Míralo, ahí está. Dice David, yo dije a Jehová, tú eres mi esperanza, mi castillo, mi confianza. Él lo dijo. Luego Él me libró de trampas,
me libró de peste, de enfermedades, me protege, me mantiene seguro y es mi escudo. O sea, lo primero que dice el Salmo es que lo que ocurre con aquel que habla palabras en fe son milagros por medio de la fe. Pero el único requisito que dice el Salmo está en el verso 1, que dice allí: el que habita al abrigo del Altísimo. La manera en que tus palabras pueden mover la mano de Dios es por medio de la combinación de tus palabras con la fe en Dios. Porque lo que mueve la mano de Dios no es la lástima, no es un sentimiento. Lo que mueve la mano de Dios es la fe que tengas en Él. Te pregunto, ¿qué le estás diciendo a Dios? Dice Santiago, piden y no reciben. ¿No les ha pasado? Porque piden mal. Piden y no reciben porque piden mal. ¿Estás soltando continuamente quejas a Dios o estás hablando en fe? ¿Qué le estás diciendo a tu esposo? ¿Cómo le estás hablando a esa esposita que Dios te puso a tu lado? ¿Qué palabras de confirmación le estás diciendo a ese inocente que Dios puso para que lo edificaras, para que lo educaras, hicieras ser un buen hombre en un futuro, una buena mujer? ¿Estás agradeciendo desde ya o estás cuestionando constantemente los designios de Dios para tu vida? Amigo, lo que más digas terminarás creyendo. Ustedes no han sido víctimas o partícipes de esas escenas cuando repetimos algo, terminamos creyendo. Lo que más digas, lo que más repitas, lo vas a terminar creyendo. Te convertirás en eso que dices. Fíjense si las palabras son importantes. La misma Biblia dice que las malas conversaciones, ¿qué hacen? Corrompen las buenas costumbres. Son palabras. El rey Ezequías comenzó a agradecer antes de ver su milagro hecho realidad. Y aquí la idea es que si cambias lo que dices, terminarás cambiando lo que estás viviendo. Solo cambia el enfoque de tus palabras, enchúfalas a aquel que tiene todo poder y tus palabras van a adquirir poder para vida. Yo invito a los amigos que están aquí, que se bautizaron, por favor que pasen al frente para hacerles entrega de algo muy especial. Que pasa acá el joven, que pase el joven.